Al momento de tomar la decisión de cuál es el mejor colegio o la mejor institución educativa para mi hijo, son muchísimos los aspectos que tenemos que tener en cuenta y que van a afectar esa decisión. Estoy seguro que ya estás tomando en cuenta el costo, la distancia, las instalaciones y otra cantidad de aspectos que van por esa línea, pero existen otros que normalmente no tomamos en cuenta y que son fundamentales al momento de clarificar las relaciones y evitar futuras tensiones o problemas en el proceso educativo de nuestros hijos. Mi nombre es Francisco Javier González, asesor del proyecto Inclusión y Diversidad.com, y este es el primero de una serie de podcasts que le voy a dedicar para analizar y poner sobre la mesa algunos aspectos que normalmente no tenemos en cuenta y que nos pueden evitar problemas futuros y que además nos van a hacer tomar la decisión del colegio en un momento de conciencia y con mucha más armonía. Para algunos padres la toma de decisión del colegio es muy fácil y fluida, casi que ya lo tienen una decisión tomada aún antes de que tengan su hijo. Para otros es una decisión un poco angustiante. Puede que tú estés en alguna de las dos líneas o en un término medio, o puede que estés tomando la decisión por primera vez, el primer colegio para tu hijo, o estés pensando el cambio de institución educativa. En ambos casos esta serie de podcast te va a servir muchísimo y espero que te puedan aportar para ampliar el espectro y clarificar esa decisión que estás a punto de tomar o que están a punto de tomar en decisión. Este primer podcast se lo voy a dedicar a los 6 mitos más frecuentes que más me he encontrado al momento de asesorar y acompañar familias en ese camino de elegir el colegio o la escuela, y que he visto que afectan en mayor medida esa toma de decisión consciente. Así que sin más preámbulos, quiero darte la bienvenida a el primero de la serie de podcasts en los que voy a abordar los aspectos no tan tenidos en cuenta, pero que son fundamentales al momento de elegir el colegio o la escuela de nuestros hijos. Mitos. ¿Cuáles son esos 6 mitos que son muy frecuentes, más frecuentes y que necesitamos romper? Que necesitamos evitar que nos condicionen esa decisión en conciencia. Primer mito. La escuela es para los hijos. Sí, en cierta parte es muy real. El que va a ir al colegio es tu hijo, el que va a ir a la escuela es tu hija, el que va a tener las responsabilidades académicas es tu hijo o hija. Pero la decisión del colegio es una decisión que afecta a toda la familia. Casi que cuando inscribes a tu hijo estás inscribiendo a toda la familia en pleno. No es lo mismo si eliges un colegio en donde vas a tener que ir tú presencialmente como familia a 2, 3 talleres semestrales o mensuales, que ir a otro colegio en donde toda la comunicación la vas a tener virtual. No es lo mismo una institución educativa que tiene un modelo educativo propio de una alta exigencia de participación de familias, a de pronto un modelo educativo más tradicional en donde la participación con las familias se reduce a unas reuniones y acompañarles ciertas tareas. Y no es lo mismo si estás en una institución educativa en donde le ponen muy pocas tareas a tu hijo, o a donde si eliges una institución educativa en donde va a tener alta carga de labores en casa, en donde tú vas a tener, tu papá, mamá, la familia va a tener que involucrarse muchísimo más. La decisión del colegio y el colegio es para la familia, no solo para los estudiantes. Segundo mito. Me dijeron que es un buen colegio. No todos los colegios son para todas las familias y no todas las familias son para todos los colegios. Que a tu vecino, a tu primo, a tu hermano le haya funcionado muy bien esa institución educativa no garantiza que sea la indicada para tu hijo. No necesariamente tu familia es la más indicada para ese proceso educativo. Es importante tener en cuenta muchos otros aspectos que realmente te permitan identificar si ese proyecto educativo, esa institución educativa es la que más te conviene, y si tu estructura familiar y tus principios y valores familiares son los que más le aportan y sí le convienen al proyecto educativo de esa institución. Así que no necesariamente que me hayan dicho que es un buen colegio lo hace un buen colegio para tu familia. Tercer gran mito. Algunos colegios son académicos y otros no. Ese tal vez es el mito más frecuente, de los más frecuentes y de los que más daño hacen al momento de tomar la decisión del colegio para nuestros hijos o hasta para la misma vida académica que transitas durante el colegio.
Todos los colegios son de índole académico, es decir, todos los colegios son escuelas de enseñanza y de aprendizaje, donde existe esa relación. Es decir, todas están dentro del mundo académico. Lo que diferencia es cómo abordan y desde dónde entienden el universo académico. Hay instituciones educativas que entienden el universo académico desde el resultado y el desempeño que tienen los estudiantes frente a las pruebas que de una u otra forma miden el desarrollo de competencias de los estudiantes. Hay otras instituciones educativas que contemplan el mundo académico en un espectro más holístico, en donde los espacios afectivos o el vínculo social, en fin, lo que diferencia es cómo abordan y cómo entienden el mundo académico. Digámoslo así, toda institución educativa lo que está haciendo y lo que tiene en su propósito mayor es acompañar y propiciar unos entornos educativos y pedagógicos a los niños y a las niñas para que puedan desarrollarse de la mejor forma posible. Eso es académico. Así que, ojo con esto, todos los colegios son de índole académico. Lo que varía y lo que diferencia es cómo abordan y cómo entienden ese proceso de desempeño y de camino académico. Mito número 4. El responsable de la educación de mis hijos es el colegio o la institución educativa. Ese mito hace muchísimo daño a los procesos y a las relaciones entre familia y colegios. El responsable del desarrollo académico de los hijos somos las familias. Los colegios se convierten o en cómplices, o en guías, o en acompañamientos, o es el lugar en donde se desarrollan unas cosas que en casa no puedo, pero se complementan. Mito número 5. Entre más caro el colegio, mejor. Ese es uno de los mitos calladitos, como que tenemos más incrustados en nuestra conciencia y que hay que romper. Existe educación gratuita, pública, rural, muchísimos modelos de educación que pueden ser los más indicados y los apropiados para tu hijo y para tu familia. No necesariamente entre más costoso el colegio, tu hijo va a aprender más y va a ser más feliz y va a desarrollar mejor su personalidad. He visto a lo largo de estos años acompañando muchas familias y muchas instituciones educativas que en todos los colegios hay familias y niños que fluyen en armonía en el proceso y hay niños y familias que realmente no fluyen y llegan a niveles de tensión o de frustración en esos procesos educativos. Lo importante es que consideres realmente para ti qué es importante y trascendental y qué es lo que el colegio te aporta en la construcción y en la educación en la construcción del proyecto de vida de tu hijo y en la construcción de tu proyecto familiar. No necesariamente el más costoso es el más indicado. Más adelante vamos a ver en otro podcast cómo hay diferentes modelos educativos. Puede que aplique para ti un modelo educativo gratuito, cercano, por posibilidades financieras o porque en tu comunidad solo existe ese colegio. Y más bien yo me hago cargo de, en los tiempos contrarios a la educación, tener esas complementariedades que de pronto el colegio no me está ofreciendo. O realmente ese proyecto gratuito de muy bajo costo es un proyecto con sentido, que es armonizado completamente y coherente con mis principios, con mis valores, hasta con el temperamento y la personalidad de mi hijo. Así que bajémonos de esa nube de una vez, que entre más caro mejor. Sí vas a tener afectaciones en el costo. Un colegio de más bajo costo seguramente va a poder invertir menos en los procesos de formación de sus maestros, o va a poder retener menos los maestros de gran trayectoria que de todos modos van a tener unas aspiraciones salariales distintas. Y sí hay una afectación directa entre el costo del proyecto educativo y cómo se implementa, pero eso no quiere decir que los proyectos educativos con una canasta educativa, es decir, con un costo mucho más bajo, sean malos procesos educativos. Así que rompe ese mito de una vez y sí ten en cuenta el valor al momento de elegir el colegio, pero ten en cuenta muchos otros aspectos que vamos a poder desarrollar a lo largo de estos podcasts. Mito número 6, y espero que este nos lo tomemos con la mayor libertad, abramos la mente, abramos el corazón, porque este mito tal vez es el que más nos va a costar romper y desligarnos de él. La decisión del colegio la tomo en 100% de objetividad. Eso es un mito. Cuando estamos considerando el colegio de nuestros hijos, nos están influyendo la decisión nuestra propia biografía educativa, es decir, las propias experiencias que tuvimos en nuestro proceso educativo. Y eso de alguna u otra forma
evita que tomemos las decisiones teniendo en cuenta las realidades, el contexto, la personalidad, el temperamento de tu hijo. Muchas veces queremos replicar experiencias positivas y amorosas que tuvimos en nuestra infancia, en nuestros colegios, y los queremos replicar que porque están en el mismo colegio que yo estuve, porque yo ya tuve un tránsito exitoso y fui feliz. Puede que mi hijo no esté en condición o no sea ese colegio en el que yo estuve no es el más apropiado para mi hijo. O a veces nos puede pasar invertido. Si tuve experiencias negativas, tengo recuerdos negativos de ciertos colegios, quiero que mi hijo tenga todo lo contrario, que no vaya a pasar por eso. Entonces busco colegios que sean totalmente opuestos al que yo tuve. Y ese consejero, esa vocecita de la conciencia, que es mi biografía educativa, puede que nos esté contaminando la posibilidad de encontrar proyectos educativos que le permitan a mi hijo desarrollarse muchísimo más. Así como siempre lo hago en mis procesos de acompañamiento y de asesoría, al final siempre tenemos que mirarnos para adentro, reconocer mucho de nuestra propia biografía, de nuestra propia historia, para no tener que pasarle bolsas pesadas, heredarle bolsas pesadas a nuestros hijos. La decisión del colegio no es 100% objetiva. Mi historia influye en esa decisión. Bien, ahí hemos repasado los 6 mitos que considero más usuales, los que más nos condicionan o los que más trabajo nos cuesta trabajar y romper para poder tomar una decisión en conciencia y en plena libertad de cuál es ese modelo educativo ideal para nuestros hijos. No quiere decir que sean los únicos. Ojalá te sientes en pareja o tengas momentos de meditación, de contemplación, que te permitan identificar cuáles mitos te están acompañando y puedas romperlos de una vez. Esos mitos no son buenos consejeros al momento de tomar esta decisión. Estamos en una decisión tranquila, armónica, que seguramente nos va a traer muchos beneficios y va a afectar muchísimo nuestra vida familiar y el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es un ejercicio en calma y en conciencia de visualizar, ponerle luz a estos mitos para poderlos romper. Espero que este podcast te haya servido. Si encuentras otros mitos, házmelo saber. Este tema de todos modos se profundiza mucho más en un libro que ya está pronto a estrenarse, o pronto ya estás viendo este video cuando ya está estrenado, ya se ha lanzado el libro, perdón, y vas a poder descargarlo en los enlaces de este mismo podcast. Para mí un placer enorme que hayas dedicado este tiempo a escucharme, a poder pensar y sentir la educación y el futuro de nuestros hijos. Hasta el próximo